doctor Jaime García, nutriólogo del Colegio Médico, que se va en picada en contra del ministro Mañalich. Pero yo creo que acá, más que irse en picada de los dime y direte entre el ministro, el Colegio Médico, en fin, yo creo que lo importante es sacar una lección y lo importante es finalmente tener una ley en donde se quede claro, cada persona como nosotros, cada consumidor pueda saber qué es lo que está comprando, qué es lo que está consumiendo y no toparse con sorpresas como el caso de los aceites. Obviamente las empresas que fueron nombradas a partir de este reportaje de Contacto han sacado declaraciones públicas, como es el caso del yogur Activia, que fue mencionado en este reportaje, en donde asegura que los consumidores, clientes, proveedores y autoridades dicen que sus productos cumplen con los más altos estándares de calidad y seriedad y con todas las normas y especificaciones locales. Los beneficios de Activia Comunicar están respaldados por estudios científicos serios, independientes y de reconocido prestigio, y además hace un detallado de todos los países en donde se vende este producto, en donde ha sido aprobado, y aseguran que la información emitida por el programa Contacto Canal 13 son incorrectas, tendenciosas y descontextualizadas. Todo esto me parece que si algo podemos sacar en limpio, y yo insisto que el tema más peligroso es con el tema del aceite, más de los yogures que te prometen algo y no lo cumplen supuestamente, es que estamos desprotegidos los consumidores finalmente, Estefan. En este caso, tal como lo decía el doctor García, nosotros tenemos una ley que ya ha sido varias veces reformada y hace poco se aprobó, pero el reglamento todavía está en veremos, por lo tanto todavía no se puede aplicar, y además el reglamento por ahí dicen que se está debilitando mucho lo que es la ley. Aquí tenemos un tema muy complejo, tal como lo dijo el doctor y tal como se mencionó acá. La enorme asimetría que tenemos las organizaciones de consumidores frente a la industria alimentaria es, pero así, abismal. O sea, en los comités de reglamento, porque son abiertos, uno puede participar, pero ahí va la industria en pleno. Y uno va robándole tiempo a sus horas libres o tratando de contratar a algún técnico. Entonces, es decir, estamos hablando acá de la asimetría, entonces esa asimetría hay que tratar de equilibrarla para que pueda ser realmente participativa. Es David y Goliat, en definitiva. Exactamente, porque fíjese, si bien yo he participado, yo no soy nutriólogo, pero bueno, habrá que ir por lo menos a escuchar ahí, y viene la industria con 10, 15 personas y uno está solo y además le cuesta llegar a eso, me refiero en términos de que hay que leerse varios ladrillos antes de llegar a esa cosa, para llegar relativamente preparado. Entonces, después de eso queda desfasado. Así sucesivamente. No estamos hablando solamente de las organizaciones de consumidores, porque en rigor cualquiera puede participar, ustedes también podrían participar, pero la asimetría es muy grande. Entonces, en definitiva, queda impregnado en el reglamento o en la legislación, queda impregnado lo que la industria quiere. Pero el punto es, ¿Contacto hizo un buen trabajo? Hizo un buen trabajo. Mire, ¿Un trabajo que le corresponde a la autoridad y no a un programa de televisión? Es decir, yo creo que les corresponde a cualquiera que quiera llamar la atención sobre este tema. O sea, yo no creo que sea una facultad exclusiva del Ministerio de Salud. La facultad del Ministerio de Salud es fiscalizar, pero aquí no está fiscalizando, se está informando a la población. Diferente es cuando se informa así rifleramente, como se dice, cuando está totalmente sin base. Pero en este caso ellos fueron al laboratorio. Incluso fueron hasta Washington a ver el tema de la FDA a propósito de la demanda de Danone. Entonces, no se puede hablar de que esto es, digamos, completamente sin base. Sí, ahora, nosotros hicimos el 2010 que no había lactobacillus en los yogures. Y resulta que hoy día, 4 años después, este programa ratifica lo mismo dicho. Y a nosotros nos desmintió todo el mundo. Nadie dio pie a un cambio. Y hoy día, 4 años después, se demuestra exactamente lo mismo. Entonces ahí... O sea, usted dice que hay una defensa corporativa. Sí, claramente. Ahora, escuchando un poco las palabras del ministro, que, digamos, se enojó y se quejó, digamos, de este reportaje, pareciera que esto va a quedar como estaba nomás. O sea, como que no van a hacer nada al respecto, porque si yo tuviera que leer entre líneas, como que esto no es verdad y no vamos a hacer nada porque simplemente no hay nada que hacer, porque está todo correcto y bien. Bueno, suele suceder que cuando hay un impacto mediático dura lo que dura el impacto mediático. Y después va decantando. Y después va decantando. Pues pro está de los 4 años que pasaron el primer estudio y este. Sin embargo, nosotros lo que estamos hablando es agrupar gente para una acción colectiva sobre el tema de publicidad engañosa. O sea, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos un caso, por así decirlo, y estamos buscando la forma, o sea, armando, porque justamente de alguna manera esto no puede quedar impune.
Y me estoy refiriendo a la publicidad engañosa. No me estoy refiriendo a lo penal que está relacionado con el delito de vender cosas que no son para las lámparas y no para los seres humanos. O sea, pero en ejemplo, ¿podría ser una demanda colectiva de los consumidores? Sí, sí. Existe hoy día un instrumento, afortunadamente después de la reforma, que es la demanda colectiva, y como solamente está circunscrita a la ley del consumidor, la ley del consumidor dice publicidad engañosa. Ya, pero eso en el caso, por ejemplo, de la publicidad engañosa de estos panes que aseguraban tener tantas calorías o ser light y que no lo eran. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el caso del aceite? Porque yo lo pregunto y lo dije ayer abiertamente, yo consumía uno de los aceites que salió como aceites para lámparas. Consumía hasta ayer, claramente no lo voy a volver a consumir. Pero además, como se suponía que era un aceite muy bueno, yo a mí me tocó ver en varios restaurantes que en la mesa te ponían ese aceite, o sea, era un aceite muy consumido en nuestro país. ¿Qué pasa con ese caso? Que nos estaban supuestamente envenenando con algo que no es para el ser humano. Bastante grave, porque no podemos olvidar que hace algunos tiempos atrás, a raíz de un tema de un laboratorio, de un suplemento alimenticio mal elaborado, murieron niños en Chile, y esa gente está enfrentando penas, algunos penas de cárcel. Lamentablemente, las penas que se pidieron eran de cárcel, quedaron todos en libertad, pero estuvieron en prisión preventiva a largo tiempo. Es un delito. Estos alimentos mal elaborados que atentan contra la salud humana es un delito, es un grave delito, y tiene penas de cárcel. Reitero, acordémonos del caso de este laboratorio, que en un suplemento alimenticio lo elaboró mal y causó la muerte. El doctor está diciendo ahí, el doctor García señalaba que este aceite tenía propiedades cancerígenas. Eso ya es muy grave. Ahora, entre paréntesis, el doctor, con todo el cariño que le tengo, no lo conozco, pero cuidado, no puede decir que el ministro de Salud, te reitero, que a mí no me cae bien, pero lo encuentro un ministro muy eficiente, haga políticas de Hitler. Entre paréntesis, Hitler era un tipo que no conocía el aceite, además era vegetariano. O sea, si Goebbels, si quiere su ministro de propaganda, también lo era. O sea, pero que nada yo creo que quedarían esas pequeñeces de los que dime y direte, y al fondo finalmente cuidado, que nos afecta a todos. Cuidado, para dejar la cosa bien clara. Aquí perfectamente puedo estar en presencia, Julia, de un delito criminal, de un delito penal, que podría terminar con los responsables de la cárcel. Si se acredita formalmente Donaldo, que aquí esto es cancerígeno, cuidado. Es como pero si que esto llega a la justicia, termina con aquellas personas que están involucrados, que son los principales agentes de esta confusión, de este error, de la mala intención, ¿terminan realmente en la cárcel o terminan con clases de ética? ¿Qué va a pasar? Lo más probable, Jean-Philippe, que van a terminar con clases de ética. ¿Por qué? Claro, porque las penas son bajísimas. Mire, si es ridículo, tal como me decía usted, mi estimado amigo, perdón, gracias, don Estefan. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una demanda colectiva. Vamos a una demanda colectiva. Vamos a jugar a la policía local. Hacemos la demanda, ganamos la demanda. ¿Qué vamos a obtener? Que probablemente le aplique una tremenda multa al que hizo el producto. Pero eso es, ¿no es cierto?, una espinilla en la pirámide de un elefante. Claro. Lo saca del bolsillo nomás. Claro, que con el vuelto. Entonces, cuidado, la ley está mal hecha. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que aquí, derechamente, hay figuras penales involucradas. Debiera el legislador crear figuras penales. Aquí está comprometida la fe pública y nada menos que un tema de salud. Entonces, creo que aquí crear figuras penales. ¿Usted reconoce que nuestros legisladores hacen defensas corporativas, sobre todo dilatando leyes durante 7 años? Lo que yo digo, que nuestros legisladores tienen las orejas muy grandes para escuchar de repente los mensajes de algunos que van al Parlamento y decirle: caballero, mejor vote por aquí, vote por allá. El bendito lobby. No estoy diciendo con nombre y apellido, pero es inexplicable que en 20 y tantos años de democracia en este país todavía no tengamos una ley que castigue penalmente al que juega con la salud de los chilenos. ¿Sabes qué me pasa a mí también con un tema que lo hemos hablado con Salfate? Que, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos existen sistemas de control de calidad que son feroces. O sea, para poder sacar algún producto en Estados Unidos tiene que haber muchos estudios, tiene que pasar mucho tiempo, tiene que ser aprobado por el FDA. O sea, hay todo un sistema. Y acá pareciera que cualquiera puede vender cualquier cosa y lo que no se vende en Europa lo traen a Sudamérica. Exactamente. Es que es el tema, Julia, porque no hay una regulación internacional, porque finalmente a través de tribunales hay ciertas, por ejemplo, bebidas de fantasía que a los niños, digamos, que tienen un alto consumo, cumpleaños, etcétera, etcétera, dicen: ¿saben qué? Por los agentes y componentes que tiene este líquido no puede ser vendido nunca más en determinado país. Y aquí, digamos, pasa colado. O sea, ¿no hay una norma internacional o cada país, digamos, se atañe sus propios niveles, digamos, de aprobación o desaprobación en esto? Existe un estándar internacional que se llama Codex Alimentarius. Con eso el Codex Alimentarius dice, por ejemplo, en todas partes del mundo el yogur tiene que tener tal cantidad de lactobacillus para hacer yogur. Claro. Eso sí. Ahora, cada país tiene un reglamento sanitario que lo va adecuando de acuerdo con las características del país. Y ahí es donde el desequilibrio que estábamos hablando antes. Ahí es donde la industria hace todo su lobby y su poder. ¿Usted nos diría, Stefano, formalmente entonces que los reglamentos sanitarios de este país están absolutamente atrasados, no guardan relación
con el avance de la industria alimentaria y que hay que reformarlos todos? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Donaldo, respecto a esta demanda colectiva, la figura legal de la que hablaba Estefan recién, para llevar a cabo un movimiento ciudadano para la rotulación de los alimentos, ¿esta demanda colectiva exige un mínimo? Bancos, claro, ¿exige un mínimo de personas o cómo funciona eso desde el punto de vista judicial? Claro que sí. Las personas se agrupan, presentan una demanda colectiva, van a juzgar a policía local, presentan esta demanda que por lo demás para que la gente sepa es bastante rápida, es un procedimiento bastante efectivo. El problema es que estas agrupaciones de consumidores que presentan demandas colectivas, muchas veces con gran éxito, el problema es que es simplemente inflar elefantes por la trompa. ¿Y por qué inflar elefantes por la trompa? Porque son montos que al final no ocurre nada con estos juicios. ¿Por qué? Porque las penas son bajísimas. Entonces, dos cosas: mantener el procedimiento, Jean-Philippe, de estas demandas colectivas ante el juez de policía local, pero aumentar las sanciones a un punto que permitan llegar a la parte penal. Entonces, dejemos de inflar elefantes con la trompa para que tengamos una ley efectiva. Pero, Donaldo, lo que usted está diciendo, en algún momento exigirles de una vez por todas que la ciudadanía le diga a los políticos: ustedes tienen que trabajar para nosotros, porque nosotros los colocamos ahí y ustedes no están trabajando para las empresas, digamos, que pueden hacer lo que se les venga en gana. Exactamente. Usted durante largo tiempo en este programa ha venido advirtiendo a la ciudadanía, Juan Andrés, acerca de los peligros de los alimentos mal rotulados, acerca de los peligros de los alimentos nefastos para la salud. Usted lo ha venido haciendo y ha sido en ese sentido un adelantado. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día tenemos a don Estefan aquí sentado, que nos está diciendo: los reglamentos están añejos, no sirven, estamos atentando contra la salud de los chilenos. Y ustedes, señores, en la Cámara, entonces, ¿qué tienen que hacer? No tienen que escuchar a los caballeros que van de las grandes transnacionales de los alimentos, decirle: mire, no me vote aquí en contra. Entonces, no, señor, le estamos pagando 8 guatitas para que nos proteja a nosotros, no para que proteja los intereses del que le pone a lo mejor las panfletos para la campaña. Ahora, el periodo de campaña empieza ahora y debería ser un tema fundamental entre las personas que se presentan a cargos públicos, no solo a otras promesas no cumplidas, yo creo. A cargos en el Congreso. Pero es que debería de algún momento cuestionarse de verdad, y la ciudadanía, los chilenos, tenemos que unirnos y hacernos sentir y finalmente votar por aquellos que efectivamente van a cumplir su promesa, que se van a preocupar de lo que estamos comiendo, porque Salfate lo ha dicho en reiteradas oportunidades: no es gratuito que de un día para otro estemos con más casos de cáncer, con más casos de diabetes, con más casos de hipertensión, de una serie de otras cosas, de enfermedades, porque algo estamos comiendo, algo nos estamos metiendo en nuestro cuerpo, nuestro alimento nos está enfermando. Exactamente.